Disculpen, no les he puesto. Entonces, repito, tienen que poner los intervalos de confianza, va a ser medio punto, el tema de esto en una sola lámina, ¿no? En una lámina. Esto va a ser una lámina aquí. En una lámina. Vamos a poner los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza. La interpretación del modelo, indicar lo que significa cada coeficiente, ¿no? Todo esto en una sola lámina. Todo esto en una sola lámina. Esto tiene un peso de 0.5 puntos. Entonces me acuerdo. 0.5 puntos. ¿Ya? Esto es, ahí tenemos interpretación del modelo. ¿Cuánto van? Yo perdí la cuenta, me olvidé. 2.5, 5, 8, 8.5, 8.5, 9. Interpretación del modelo, indicar lo que significa cada coeficiente acorde a la... Dime. Dime, Jack. Bueno, no sé qué pasó. Indicar lo que significa D sub I acorde a la teoría económica y estadística y econométrica. ¿Qué significa? Que ustedes van a explicar lo que significa cada coeficiente dándole primer lugar a la teoría económica y en segundo lugar a la teoría econométrica. ¿Sí? Pero van a explicar lo que obtuvieron. Y eso tiene un peso de 1 punto. ¿Ya? Entonces, estos serían los criterios que nosotros vamos a utilizar para la evaluación del trabajo de investigación con respecto al componente de presentación. Esos son los primeros 10 puntos con respecto a las diapositivas. En la participación como equipo se va a evaluar bajo el siguiente patrón. Si contestan correctamente a todas las preguntas, ya, aquí puede ser cualquier integrante del equipo. Si es una sola persona, no me va a hacer problema si son todos o es alterna. Lo importante es que contesten todas las preguntas como equipo. Entonces, si contestan todas las preguntas, tienen 10 puntos. Si contestan la mayoría de las preguntas, vamos a ponerle un valor de 8 puntos. Si contestan la mitad de las preguntas, no le pongamos la mitad. Si contestan pocas preguntas, seis puntos. ¿Ya? Y finalmente, si no contestan las preguntas, le vamos a poner un valor de 2 puntos por haberse presentado, aunque sea. Al que no se presentó, simplemente no tiene nota. ¿Ya? Esto es con respecto a la participación en equipo. Esta participación se va a evaluar desde el momento que aparece la lámina hasta el final. Esto va a estar constantemente siendo evaluado. ¿Sí? Lo voy a poner acá.
equivoqué de comando. Entonces, esto es este componente, lo que es presentación. Tenemos la presentación, los 10 puntos, cómo está distribuido. Esto se los voy a poner en el aula virtual también, lo que es la participación, los 10 puntos, o el trabajo como equipo, y la participación individual, que son 10 puntos. Al final se promedia todo, ¿no? Y ahí obtienen la nota final para este componente que es el trabajo de la exposición. Acá. Para esto, aquí vamos a tener el criterio, porque se va a hacer una pregunta dirigida a cada a cada integrante. Solo una pregunta, ¿sí? Entonces, se le hace la pregunta, va a dispone de 1 minuto y medio para contestar. 1 minuto y medio para contestar la pregunta. Entonces, le hago, por ejemplo, la pregunta a Cordero, él dispone de 1 minuto y medio para contestar. Si en ese minuto no contesta, puede tener la palabra cualquiera de los integrantes del equipo. ¿Sí? Cualquiera de los integrantes del equipo, porque esta es participación individual, tiene el minuto y medio, acabó la participación individual, le doy paso al equipo. Si el equipo no contesta, pasaría si ha contestado todas las preguntas y esa no la pudo contestar el equipo, pasaría a este puntaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a haber una pregunta dirigida a cada integrante. Entonces, si contesta bien, correctamente, tiene los 10 puntos. Si contesta parcialmente, pero de manera correcta, le vamos a poner 7 puntos. Si contesta de manera incorrecta, porque también pueden contestar piedras y dicen, no, esa es la respuesta, pero no es la respuesta correcta, van a tener 4 puntos. 10 puntos. Por haber hecho el intento de tratar, eso así. Si no contesta, es decir, se queda callado, no sabe qué hacer, no dice nada, le voy a poner 2 puntos solo por haberse presentado. ¿Ya? Y esa sería la tabla de calificaciones para la participación individual, para la participación como equipo y la presentación del trabajo, ¿no? ¿Alguna inquietud? ¿Hay inquietudes? Sí, profe, está mucho. Está mucho. Pero todo Sí. esto está mucho lo que se va a evaluar. Ya con la Más que el participación. día que le vayamos a exponer, no vaya a ser tan malo. No voy a ser malo, yo simplemente, por eso les estoy dando este criterio, para que ustedes tengan un concepto bien claro de lo que se va a evaluar, porque no quiero que haya ese detalle de que saben decir muchas veces, profe, ellos sí y a nosotros no. Ellos sí, eso sí lo he visto en algunas veces que he expuesto. Dicen, pero a ellos les dio esta oportunidad y a nosotros no nos dio la oportunidad. A ellos sí le calificó esto, ¿no? Entonces, para evitar esa controversia, y a todos se lo mide por la misma condición. Y recuerden que el trabajo de investigación no se los ha mandado de una semana a otra. Este trabajo fue anunciado desde el primer día de clase, que íbamos a hacer un trabajo de investigación que iba a tener todos los componentes. Eso lo habíamos conversado, ¿no? Nunca se los escondí. Y
les he mandado las distintas tareas que ustedes ven en el aula virtual. Tienen todo esto. Tienen todo esto de aquí. Si no me equivoco, hay una tarea, en la última tarea que tienen, creo que hasta el 28, es hacer la proyección. Que la proyección vieron que no es complicado. Y aquí no les estoy incluyendo la proyección. Si se dan cuenta, aquí no les estoy. Yo les decía que sí, pero mejor no se las incluyo. Aquí la proyección no la van a hacer. Ya la proyección la hacen en el trabajo final. Y eso lo presentan el día del examen, que ha de ser el día jueves, el día miércoles o el día viernes, como fue la semana, como fue el trimestre, el parcial anterior, perdón. Entonces, todo eso de ahí, no hay nada oculto. Y esto, si ustedes se ponen a darse cuenta, ya lo han hecho. Ustedes ya tienen el tema, ustedes ya tienen las pruebas globales, las pruebas individuales. Esto es de primer parcial, ¿sí? Solamente que aquí les estoy diciendo, evalúen, hagan los análisis. Hagan los análisis. Yo quiero ver que hayan hecho los análisis. Aquí toda la materia, todo lo que hemos aprendido, por eso es un proyecto que les he mandado a hacer. Con datos reales. Acuérdense que yo les pedía datos reales. Identificar el modelo. Esto también vimos, hacer la prueba. Recuerden que hay 3 criterios, el de Kaike. Acá, criterio de Kaike. Se seleccionan estos 3 criterios. Si tenemos 2, por ejemplo aquí tenemos, voy a seleccionar, voy a abrir estos acá, aquí lo está abriendo. Sí. Entonces, bueno, aquí voy a poner el 1, 2, y por ejemplo tengo estos 3. Si fueran los 3 los mejores modelos estimados, ¿qué tengo que ver? El mejor criterio de Akaike, Schwarz y Hanna. Voy a ver estos 3. Acá, estos 3. Y acá, estos 3. ¿Y con cuál me quedo? Con el que tenga menor. Entre los 3, el que tiene menor es el primero. Entonces diríamos que este es el mejor modelo. Este es el menor. Miren que cómo coincide. El de acá presenta ciertos problemas, tiene mayor problema de autocorrelación, si se dan cuenta. Y el de acá tiene menor problema de autocorrelación. ¿Sí? Como el modelo nos indica. Este es mucho mejor estimado. Entonces, por eso es que les indico, y eso ustedes tienen que hacerlo cuando ya vayan a presentar su trabajo. ¿Sí? Si algunas cosas no la tienen, pues simplemente lo mencionan. Por ejemplo, yo, si no me equivoco, un grupo, un compañero de ustedes me decía, profe, mi ejercicio no tiene problemas de heterocedasticidad. ¿Hiciste todas las pruebas? Sí. ¿Todas las pruebas? Sí, ya, perfecto. Si en todas las pruebas te sale que no tienes heterocedasticidad, ponlo. Y di que no tienes problemas de heterocedasticidad. Entonces ya, aquí no tienes que hacer, en la lámina tú simplemente mencionas, para lo que es la corrección, de que ya no hay problema de heterocedasticidad. Acá. Aquí dice heterocedasticidad, no hay. Autocorrelación, no hay. Ya, si no hay, te salió bien al primer momento, chévere, pues ya, entonces dices no hay. Pero por eso les digo que aquí es la lámina. Y aquí tiene un peso de 2.5. Y acá esto tiene un peso también para la corrección de 3 puntos. ¿Por qué? Porque quiero que hagan la identificación de los test, de variables relevantes, de variables irrelevantes, que esto, donde vimos, acá, aquí en coeficientes test, variables omitidas, entonces tienen que decir, por ejemplo, yo voy a decir la variable x menos 1, y hacen el test. En este caso no me permite porque nos considera como estoy analizando la misma variable, no puedes eliminar. Coeficiente test. ¿Ya? Entonces aquí, esto no me permite porque obviamente este es una única variable. ¿Sí? Como ustedes tienen varias variables, hacen el test. Aquí no me va a permitir calcular porque solo tengo una sola variable. Es una regresión lineal prácticamente. Entonces, hacen ustedes el test, determinan y me indican si las variables son relevantes o no son relevantes. Solamente lo indican. Acá
Lo mismo del coeficiente, ya saben que se obtiene de acá. Salvo esto. Ya, de acá. View. Aquí tenemos. Este es el test de Wall. Este es para ver los coeficientes. ¿Sí? Aquí estos tres test vimos. Vimos el test de Show. Test de Show. Para decir cuál era, ¿no? Todos estos test nosotros vimos. Ahí están las clases en los videos, que también todo lo que fuimos trabajando se lo ha guardado. Entonces, y yo lo que voy es a evaluar de que ustedes hayan hecho ese trabajo, ¿sí? De que hayan hecho, de que lo hayan trabajado, lo hayan identificado. Y eso lo van a poner en las láminas y ustedes lo que van a hacer es explicar lo que han hecho. Y al final, las preguntas que yo voy a hacer, que aquí prácticamente está el 60% de la calificación, las preguntas que yo voy a hacer son enfocadas para la parte en grupo, son enfocadas a todo esto. O sea, quiere decir, si yo tengo alguna inquietud al momento que están exponiendo, les pregunto. Y va a ser relacionado a lo que hemos estudiado. No voy a preguntar nada que no hayamos estudiado. Y en la pregunta individual, las preguntas que voy a hacer en la parte individual son relacionadas al modelo final. Yo voy a hacer preguntas respecto a esto. Yo voy a hacer preguntas respecto a estos componentes de aquí. A estas probabilidades, a la interpretación de los coeficientes, a lo que nos indica esto, a lo que nos indica esto, a lo que nos indican los intervalos de confianza, a lo que nos indica esto. Entonces ustedes tienen que conocer todas estas definiciones. Una pregunta relacionada a esta última tabla. O sea, en esta última tabla, de la lectura de esta última tabla, es que van a nacer las preguntas, de la lectura de esta última tabla. Yo puedo preguntar cualquier cosa. Obviamente de log likelihood no les voy a preguntar, ¿no? Porque esto de aquí no hemos visto, el log likelihood. Saben que esta es la media, esta es la desviación estándar de la regresión, saben qué significa esto, saben qué significa el Joubert-Watson, las sumatorias de cuadrados de la regresión y las sumatorias de los residuos, esto no les voy a preguntar porque no, esto más que todo sirve para calcular el estadístico F, esto de aquí sí hemos visto, y esto de acá también hemos visto. Entonces, y sabemos de dónde sale esto de desviación del estándar, también sabemos esto para qué sirve, esto también, y la probabilidad, el coeficiente. O sea, prácticamente las preguntas van a salir de aquí. Me puede preguntar cualquier cosa de lo que hemos visto respecto a esto, interpretación económica, eso es lo que voy a hacer, una sola pregunta para cada persona. Y listo, eso sería todo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Nos hemos pasado un poco. ¿No hay preguntas? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya me les he cogido algunos minutos al otro profesor. Entonces nos vemos, ya sería el día viernes para las exposiciones con los equipos, ¿no? Entonces, tenemos 4 equipos, vengan bien preparados y se ponen de manera formal porque van a activar el videíto. ¿Ya? Entonces nos vemos el día viernes. Pasen bien todos.